Hi guys, welcome again. This is gonna be the lesson 1D, my family. We're gonna check the grammar, and the grammar is the verb have. The verb have. The to have verb is the second most commonly used verb in the English language, and it have many important uses. The to have verb is the second most commonly used verb in the English language, after the verb to be. In English, the to have verb has many different uses. It can be the main verb or it can be an auxiliary verb, and it can change meanings depending on the context where it's used. To have, el verbo to have es el segundo más comúnmente usado en el lenguaje inglés y este tiene diferentes usos. El verbo to have es el verbo es el segundo verbo más comúnmente usado en el lenguaje inglés después del verbo to be. En inglés, el verbo to have tiene muchos usos diferentes. Este puede ser el verbo principal o puede ser un verbo auxiliar. Y este puede cambiar significados dependiendo del contexto de donde es usado. What are the uses of the verb to have? In English, there are two main uses of the verb to have. First, as the main verb. This is when it has a meaning by itself, and it's the acting verb of the sentence. And the second use is as an auxiliary verb. When used as an auxiliary, the to have verb doesn't have a specific meaning in English, but it is still very important since it helps form more complex tenses. Also, there's a third use for this verb, and it's when to have as a modal verb, in which case it's used to express necessity or obligation. En inglés hay dos usos principales para el verbo to have. El primero es como verbo principal. Este es cuando tiene un significado por sí mismo y este actúa como y es el verbo actuante de la oración. Y segundo como un verbo auxiliar. Cuando se usa como auxiliar, el verbo to have no tiene un significado específico en inglés, pero es muy importante ya que nos ayuda a formar oraciones o tiempos más complejos. También hay un tercer uso para este verbo y es cuando to have es un verbo modal. En tal caso es usado para expresar necesidad u obligación. Nosotros prácticamente nos vamos a enfocar como as a main verb, como un verbo principal. Okay, when used as a main verb, the meaning of the verb to have indicates possession or an ownership, like in the sentence, I have a bike. And also, it can mean to perform an action. For example, Lisa has breakfast every morning, where the to have verb is used to talk about the action of eating breakfast. Cuando nosotros usamos el verbo to have como verbo principal, el significado del verbo nos indica posesión o pertenencia, como en la oración I have a bike, yo tengo una bicicleta. Y también nos puede significar hacer una acción, realizar una acción. Por ejemplo, Lisa has breakfast every morning. Lisa desayuna cada mañana, o pudiéramos decirlo, tiene el desayuno cada mañana, ¿sí? Pero es la acción de desayunar. Dice, donde el to have
El verbo to have es usado para hablar acerca de la acción de comer el desayuno. Have followed by a noun. El have seguido de un sustantivo. Have followed by a noun means to possess or own. El have seguido de un sustantivo significa poseer o pertenecer o pertenencia, ¿sí? Tom has a new car. Tom tiene un carro nuevo. The girls have a good idea. Las chicas tienen una buena idea. I have a fear of flying. Tengo miedo a volar. When have is followed by infinitive. Cuando el have es seguido por un infinitivo. ¿Qué quiere decir el infinitivo? Que le agregamos el to. When have is followed by an infinitive, it indicates that something is required. I have to study. I have to live. He has to take a shower. Desde cuando es seguido por un infinitivo nos indica que algo está siendo requerido, ¿sí? I have to study. Yo tengo que estudiar. We have to live. Nos tenemos que ir. He has to take a shower. Él tiene que tomar un baño. Bueno, como lo habrán notado, algunos de los pronombres personales no tienen el verbo have como tal, sino tienen una conjugación de este verbo. Tal es el caso de estas tres, que son las terceras personas, he, she, and it. ¿Sí? Para I sería I have, para you sería you have, para he sería he has, para she sería she has, para it has, para we have, para they have y para you have. Entonces aquí yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, esto tiene, nosotros tenemos, ellos tienen y usted o ustedes tienen. ¿Sí? Para hacerlo negativo, solo basta con agregar el don't, ¿sí? O el doesn't, ¿sí? En este caso, I have, positivo, I don't have, negativo. Yo tengo, yo no tengo. You have, you don't have. Tú tienes, tú no tienes. She has, perdón, he has, he doesn't have, ¿sí? Aquí se le agrega el doesn't, ¿sí? Y si te fijas, ya cambia en el negativo, ya cambia el has. Al agregar nosotros el doesn't, ¿sí? El doesn't, ya tenemos que escribir el have como tal, ¿sí? Entonces, el have solo va a tener la forma de has para las terceras personas cuando estemos hablando en positivo. He doesn't have, she has, she doesn't have, it has, it doesn't have, we have, we don't have, they have, they don't have, you have, you don't have. Entonces, por lo tanto, podemos resumir que have es un verbo que es muy comúnmente usado en inglés y su uso principal o el que vamos a estar ahorita checando es con significado de tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, etcétera, etcétera. ¿Sí? Solamente hay que poner atención en estas tres personitas, ¿sí? Que en ocasiones los confundimos, ¿sí? No siempre vamos a encontrar el pronombre como tal, ¿sí? Pudiéramos encontrar el nombre de la persona, por ejemplo, my brother, my brother has blue eyes, mi hermano tiene ojos azules. She, para she pudiéramos encontrar el nombre de una persona también. Por ejemplo, Jessie. Jessie has brown hair. Jessica tiene el pelo café. Y para el it pudiéramos ponerle The dog has a short tail. El perro tiene una colita corta. ¿Sí? Ojo también cuando nosotros estemos utilizando dos o más sujetos. Por ejemplo, pudiera decir my parents, mis padres. ¿Sí? Pues dices, a lo mejor es una sola persona. No, mis padres, estamos hablando de ellos. También cuando estemos hablando de dos o más objetos o animales, por ejemplo, the dogs, los perros, ¿sí? Y ya no vamos a utilizar el
como si fuera el it, sino los perros es plural y lo vamos a utilizar como si fuera they. Yes, the dogs have, bla, bla, bla. ¿Ok? Si tienes alguna duda, no dudes en preguntármela.